Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les habla el doctor David Diamond y los saludo desde la ciudad de Ashdod, acá en Israel. Es un privilegio para mí poderme dirigir a todos ustedes, iniciando ya este mes de diciembre de este año 2023, en el cual, como todos ustedes saben, el mundo se halla inmerso en un conflicto bastante grave en el Medio Oriente, principalmente acá en el Estado de Israel, frente a los grupos terroristas de la región, empezando por el grupo terrorista Hamas, que su nombre en hebreo significa violencia o crueldad, conflicto en el cual, mejor dicho, comenzó el 7 de octubre, como ustedes lo saben. Pero en esta oportunidad quiero dar una enseñanza que me parece muy puntual y muy importante sobre lo que acontecerá muy probablemente en las próximas semanas de seguir su curso el conflicto en esta región, que podría conllevar a una guerra abierta y total con uno de los grupos terroristas más violentos de la actualidad, el grupo Hezbollah. Estaré hablando en esta conferencia, en este video, acerca de la destrucción del Líbano y de Siria, dos países que están en el norte de Israel y que están sirviendo desde hace tiempo atrás como terreno para que grupos terroristas y violentos hostiguen permanentemente al Estado de Israel. De hecho, aún durante estos días de tregua en el conflicto con Hamas, el Líbano, que es el territorio donde está trabajando, funcionando, operando este grupo terrorista llamado Hezbollah, no ha parado de atacar. De una u otra manera, ha estado lanzando misiles y morteros contra las tropas israelíes apostadas en la parte norte, en la frontera norte del Estado de Israel. Pero vamos paso a paso, poco a poco. Como ustedes conocen, este programa se llama Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, y más aún el futuro de Israel. Lo he dicho y me mantengo en mi posición. Israel es el único país del mundo que se puede dar el lujo de decir que conoce su futuro con antelación. Las profecías bíblicas lo describen detalladamente, paso a paso, lo que Israel tendrá que vivir en el final de los días, hasta el establecimiento de la era mesiánica. Yo quiero en esta oportunidad tocar un tema que me parece importante rápido, y es ¿por qué? Tratar de responder a la pregunta, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios dejó a estas naciones alrededor de Israel para vivir tanto conflicto armado, permanente? No solo desde 1948, desde que se funda el Estado moderno de Israel, sino desde la antigüedad. Para ello tengo que ir rápidamente a la enseñanza que está descrita en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 20, la Escritura dice lo siguiente: y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo el Señor: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a quitar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Note que Dios dejó a estas naciones para probar el corazón de Israel. Enseguida voy a explicar esto. Capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, la época de la conquista. Solamente, segunda razón, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñaran a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos quedaron, dice, en aquella tierra. Entre ellos los sidonios, que habitan en el monte del Líbano, que es de lo que yo voy a hablar enseguida. Note un detalle. Dios, cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo lleva por el desierto y finalmente lo introduce tras la muerte de Moisés en la tierra de Canaán a la cabeza de Josué. El Señor había encargadose de eliminar poco a poco a todas las naciones que estaban ocupando la tierra de Canaán, a fin de que Israel poco a poco también se vaya estableciendo en la tierra, que fluya leche y miel.
Pero llegó un momento determinado, en que deliberadamente la nación de Israel le dio la espalda a Dios. Esto provocó, como acabo de leer, el enojo del Señor. Dijo, desde ahora no voy a quitar a esas naciones de delante de ellos. Las voy a dejar. ¿Para qué? Para probar, escuche bien, para probar a Israel si me obedecerá o no. Y segundo, las dejaré para que los hijos de Israel conozcan lo que es la guerra y la ejerzan. Para eso dejó Dios a estas naciones. Ahora, ¿cómo prueba Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios probar? Yo necesito ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 8, que me parece muy importante en este momento. En Deuteronomio capítulo 8, la Escritura hace una clara explicación de qué es lo que quiere probar el Señor. En Deuteronomio capítulo 8, la Escritura dice en el versículo 1, cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, 40 años de peregrinaje, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, y para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor, de esa vivirá el hombre. Fíjate tú, ¿para qué el Señor prueba? Para saber lo que hay en el corazón del hombre. Y no es de que Dios no sepa lo que hay en el corazón humano, Él lo sabe. Los que no sabemos somos nosotros mismos, lo que hay en nuestro corazón, al cual Jeremías capítulo 17, el profeta dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón del ser humano es engañoso y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Solo yo el Señor, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras, dice Jeremías, el profeta, en el capítulo 17. Pero Dios quiere demostrarle a Israel que Él es fiel y que nosotros somos infieles, que Él es santo, puro y perfecto, pero que nosotros somos los que fallamos. Y que cuando fallemos nos arrepintamos y volvamos a Él y dependamos de Él. Para probarnos, para afligirnos, porque eso es probar. Afligir para comprobar la perseverancia y la constancia en la fe, la fidelidad. Y todos somos probados en la vida de una u otra manera. Todos. Israel fue probado en el desierto, con sufrimiento, aflicción y hambruna. Pruebas de distinta índole. Pero no crea usted solamente que Israel pasó pruebas. En Génesis capítulo 22 dice algo interesante. Capítulo 22, verso 1 de Génesis. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probó la fe de Abraham. Le dijo, tú amas a ese hijo, pues ahora lo vas a sacrificar en honor a mí. Quiero ver hasta dónde es que tú me amas. ¿Me amas a mí más que a él? ¡Wow! Eso le dijo Dios en pocas palabras. ¿Me amas a mí más que a tu hijo? Pues lo vamos a probar. Y no solo Abraham fue probado. ¿Quién va a negar? Abraham fue probado, 10 pruebas tuvo. Usted puede ver una conferencia mía en YouTube que titula Las 10 pruebas de Abraham. Abraham fue probado 10 veces, pero esta fue la prueba de las pruebas. Pero no solo él. Otro personaje de la Biblia fue Job. Job soportó 7 pruebas terribles y dolorosas, una más dura que la otra. Pero Job se mantuvo fiel y firme al Señor. Cuando lo perdió todo, dijo, el Señor dio, el Señor quitó, igual sea bendito su nombre. Perdió todo lo material, perdió los hijos, perdió la familia, lo perdió todo. Pero se dio cuenta que al haberlo perdido todo, no había perdido nada porque tenía a Dios. Y quien tiene a Dios lo tiene todo. Él nunca perdió su amor a Dios, ni su comunión con Dios, aun en los momentos más dolorosos de su vida. Pero vea usted que Dios siempre prueba. Israel obviamente siempre será probado, como pueblo, como nación, en su relación con Dios. ¿Y qué es lo que quiere probar Dios en la guerra? Vea en Deuteronomio capítulo 20. Cuando Dios envía la guerra al pueblo de Israel, en la antigüedad como en el tiempo presente, dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres carros, caballos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto.
Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, no se asusten, ni tampoco se desalienten delante de ellos. Porque el Señor, su Dios, va con ustedes para pelear por ustedes contra vuestros enemigos a fin de salvarlos. ¿Qué es lo que Dios prueba? La fidelidad. A través de estas guerras, Dios permite que la nación de Israel se humille ante Dios y se dé cuenta que solo no va a poder vencer a sus enemigos, que necesita la ayuda del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob para vencerlos y someterlos. Ahí es donde viene la prueba sobre la nación de Israel. Y eso es lo que está pasando. Nos estamos dando cuenta en Israel que aunque tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo, aunque tenemos el mejor servicio de inteligencia del mundo, porque comparado a la Mossad de Israel o el Shin Bet de Israel, la CIA o el FBI es Mickey Mouse. Es Mickey Mouse. Es Papá Pitufo al lado de la inteligencia israelí. Y no obstante, fracasamos. Y lo que pasó el 7 de octubre fue una demostración que sin Dios estamos indefensos. Sin Dios estamos indefensos. En plena fiesta judía del regocijo en la Torah, en Simchat Torah, ¿verdad? Vino esta calamidad, este desastre que golpeó a Israel con más de 1.200 muertos, porque siguen sumándose los muertos, descubriéndose que en Gaza ejecutaron a muchos de los rehenes. Y muchos soldados también están cayendo en combate desde hace más de 50 días que empezó este conflicto. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que Israel más que nunca tiene que entender que solo no va a poder contra sus enemigos. Israel tiene que comprender lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6. Y respondió y habló diciendo conmigo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército, dice el Señor, no con ejército. La fuerza y el poder de Israel, la confianza de Israel, no puede estar en los militares. Aunque sí tenemos que apoyarlos y ayudarlos, pero no podemos confiar en ellos. Porque enseguida se lo voy a decir. No con ejército, ni con fuerza humana, ni los políticos, ni diplomáticos, ni los servicios de inteligencia, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos. Nadie puede estar por encima de Dios. Y aquí dice: no con ejército, ni con fuerza humana, ni con influencia humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Eso es lo que Dios quiere probar en la guerra de Israel. Eso quiere probar del corazón de todo el pueblo de Israel. Si confiamos en Él o no. Así nuestros enemigos nos ataquen como un enjambre de avispas o un enjambre de abejas y se vengan de todo lado al mismo tiempo en multitud a querernos hacer desaparecer y aplastar, Israel tiene que entender que no depende ni del ejército ni de los políticos. Dependemos de Dios para vencer a todos nuestros enemigos, a todos los que busquen destruirnos como nación. Eso es lo que Dios está probando de Israel. Para probar, dice el libro de Jueces, para probar a Israel. Y segundo, para que los que no conocieron la guerra la conozcan. Dios en la Biblia se describe a sí mismo como varón de guerra, el Dios de los ejércitos de Israel. Es Dios de guerra, es Dios de los ejércitos. Él es el general del ejército de Israel. Él es el que dirige las batallas de Israel. Él quiere que confiemos en Él y en sus consejos, en su dirección. Y yo pido a Dios con todo mi corazón y a todas aquellas personas, pastores evangélicos cristianos, iglesias evangélicas cristianas que están en ayuno y en oración a favor de Israel. De hecho, este domingo, mañana en Sudamérica, mañana domingo, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, habrá una gran marcha a favor del Estado de Israel de todas las iglesias evangélicas cristianas. Y esto se ha dado en muchos países del mundo, en especial en Latinoamérica y África, donde las iglesias evangélicas son una multitud, bendito sea Dios, y los pastores evangélicos, bandera de Israel en alto, han salido a ayunar, a orar, a clamar y a defender a Israel en las calles y a decirle al Estado de Israel y al pueblo judío en su conjunto en el mundo: estamos con ustedes, los amamos, bendecimos a Israel, porque la Biblia dice: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y las iglesias evangélicas, los pastores evangélicos, están haciendo cadenas de ayuno y de oración hasta de 40 días en sus congregaciones, solo orando por Israel, solo para orar por Israel.
pidiendo al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob que proteja al pueblo judío, que proteja a la nación de Israel y a las comunidades judías en el mundo. Porque definitivamente, una vez más, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, los mejores amigos de Israel demostraron ser los cristianos evangélicos, aunque no todos, porque si yo le mostrara las cosas que a mí me escriben evangélicos, tratándome de perro sionista, esos términos, perro sionista, maldito sionista, y todos los términos que me ponen en los Facebook, gente que cuando yo entro a sus perfiles de Facebook, son evangélicos, aunque usted no lo crea, son evangélicos y me escriben y me mandan esas cosas por internet, usted para que lo vea. No todos los evangélicos defienden y aman a Israel. De hecho, nosotros en días pasados tuvimos que hacer una denuncia ante el gobierno de Israel a un predicador llamado César Vidal Manzanares, que en un video, y lo digo claro, ¿verdad?, atacó de una manera vergonzosa, derramó todo su odio, su verborrea, todo su antisemitismo contra el Estado de Israel y nos llamó como le dio la gana. Pero no solo él, muchos de ellos, muchos predicadores, muchos cristianos evangélicos odian a Israel. Odian a Israel. Bueno, yo lo he dicho siempre, el antisemitismo dentro de la iglesia, ¿verdad?, no es ignorancia, es pecado. Entonces, tantas cosas que, hermanos, amados, a veces uno tiene que encontrarse en las redes sociales. Pero la mayoría del pueblo evangélico, ¿verdad?, ama y respalda al Estado de Israel. Yo quiero avanzar, mire, y agradezco a sus pastores por orar por el Estado de Israel. Yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes me acompañen a tocar algunos puntos que a mí me parecen son importantes. Permítame, por favor. Permítame. Ya, ok, estamos en este dato. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a poco tiempo? Israel ha sido acusado, y ahora dando un poco la vuelta a la página, ¿verdad?, ya dejando un poco de lado por un momento, con un paréntesis, la parte bíblica del por qué Dios permite que Israel vaya a la guerra. Mire, yo les voy a mostrar solamente un dato. Mire, se lo voy a mandar a ustedes, para que puedan ver este pantallazo. Es un hombre que, curiosamente, tendría que cambiarse el nombre. Se llama Israel. Este hombre, miren este perfil de Facebook, ahí lo pueden ver, y pueden leer lo que me escribe. Ahí lo tienen ustedes. Perro sionista y todas las cosas que me dice, bueno, no solo él, para que quiere ser famoso, pues lo voy a hacer famoso por un momento, para que sepan. Todos los insultos, amenazas hasta de muerte que yo he recibido por hacer estos videos en defensa del Estado de Israel, no solo eso, sino para la gloria de Dios, predicando lo que está en la Biblia. Evangélicos que me han dicho, ¿cómo puede ser posible que usted coloque ese salmo de la Biblia que dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantará más? ¿Cómo puede usted publicar eso? ¿Tiene usted un problema con el rey David? Yo no lo escribí, eso lo escribió el rey David. Pero bueno, para que ustedes vean. Bueno, por esas razones acusan a Israel de ser un estado genocida. Yo quiero desvirtuar esta explicación. Genocidio es el exterminio deliberado contra un grupo de la sociedad por razones raciales o religiosas o ideológicas o de cualquier índole. ¿Qué es el genocidio? Es el deseo y la ejecución del intento o de lograr exterminar a un sector de la población social, de la sociedad, por razones raciales, religiosas, ideológicas o por lo que sea. Para que se perpetre un genocidio se necesitan dos elementos: la intención y los medios. El deseo de hacerlo y los medios para alcanzarlo. Adolfo Hitler tuvo la intención de hacer desaparecer a los judíos. Esa fue su intención. Y tuvo los medios y logró matar a 6 millones de los nuestros. Punto. Traslado el tema a Gaza. Una vez más toco este tema porque me parece vital. Ya lo había dicho en otros videos, pero necesito refrescar este concepto. Jamás el 7 de octubre le demostró a Israel y al mundo que su intención es hacernos desaparecer. Los líderes del Hamas han dicho que repetirían el 7 de octubre cuantas veces sea necesario para hacer desaparecer al Estado judío. Tienen la intención, pero no tienen los medios. Porque si Hamas tuviera en sus manos una ojiva nuclear, acababa con Israel. O lo haría encantado de la vida. Vamos a trasladar el tema a Israel. Si Israel tuviera la intención de cometer un genocidio, como tanto dicen estos antisemitas, enemigos del pueblo judío, judeófobos, Israel, quiero decirles una cosa, tiene los medios, pero no la intención.
Si Israel quisiera hacer desaparecer la franja de Gaza, ya lo hubiera hecho. Porque Israel no necesita 2 ni 3 botones. Con un solo botón que apriete Israel, haría desaparecer todo Gaza. Y no dejaría ni al perro vivo ahí dentro. Ni una cucaracha sobreviviría. Pero en Israel tenemos otros valores, otros principios. Somos amantes de la vida, no de la muerte. Y si vamos a la guerra es para defendernos, no para destruir. Fuimos empujados y arrastrados a una guerra contra un grupo terrorista, no contra una población, sino contra un sector de su población, los terroristas del Hamas. Pero bueno, eso quiero dejarlo claro. Israel no tiene la intención de cometer un genocidio, aunque tiene los medios. Pero llegará un momento determinado, déjeme decirle, en que de acuerdo a las profecías bíblicas, el mundo se verá envuelto en un conflicto armado de índole nuclear, donde armas de destrucción masiva serán utilizadas. Ahora aquí viene la pregunta, ¿Israel tiene armas de destrucción masiva? Claro que las tiene, eso lo sabemos perfectamente. Y en algún momento, quién sabe, a la luz de la profecía bíblica, lo que yo veo, se harán uso de ellas. Pero vamos con calma. ¿Qué es lo que depara el futuro para Israel de aquí a próximas semanas? Independientemente del conflicto con Hamas, del cual yo ya he enseñado profecías, vastas profecías, he explicado las profecías que hablan del conflicto con Hamas, viene un conflicto mucho más fuerte con el Líbano. Yo lo he dicho y me sostengo. Si la gente piensa y cree que la guerra ha comenzado el 7 de octubre, están errados. La verdadera guerra comenzará, y me ratifico, en el momento en el cual Hezbollah e Israel entren en una guerra abierta y frontal, lo cual se puede dar en cualquier momento. Entiéndase esto, por favor. El conflicto armado con Hamas es el preámbulo a un conflicto, por lo visto, mucho mayor. Yo quiero en principio que veamos una profecía del libro de Jeremías, capítulo 47, que habla de la destrucción de Gaza. Yo quiero cerrar este tema de Gaza antes de entrar al tema de Líbano. Dice Jeremías capítulo 47, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías, versículo 1. Vamos al verso 2 de Jeremías 47. Así ha dicho el Señor, he aquí que suben aguas del norte y se harán un torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Está hablando de la destrucción de Gaza y dice textualmente que habrá una invasión desde el norte. Invasión del norte, escuche bien, invasión del norte. Aguas, como aguas, invasión. Israel, escúcheme bien, ha entrado a la franja de Gaza por el norte de la franja. Se está cumpliendo la profecía. Poco a poco Israel fue avanzando. Le dijo a la gente, acuérdense semanas pasadas, que evacúen la franja de Gaza y se vayan al sur. Porque la mayoría de los túneles de los terroristas del Hamas están en la franja de Gaza, en la parte norte. Ok, desde el norte viene la guerra en Gaza. Y los hombres clamarán y lamentará, escucha bien, todo morador de la tierra. Lo lamentará todo morador de la tierra. ¿Y acaso no estamos viendo violentas y multitudinarias muchedumbres de personas manifestándose en las calles y avenidas de las naciones, protestando, defendiendo y mezclando dos cosas diferentes, lo que es la causa palestina de lo que es la causa del Hamas, y creyendo que son la misma cosa? ¿Eso acaso no se está viendo? Que las naciones, todo morador de la tierra está atento a lo que dice la televisión sobre lo que pasa en Gaza y lo que tiene que ver con el conflicto con Israel. Aunque lo repito, el conflicto no es con Gaza, sino con Hamas, que está en Gaza. Pero de todos modos, todo morador de la tierra lo lamentará, porque este conflicto va a afectar a todas las naciones del mundo. Escúchelo bien. Cuando Dios pone la mano sobre esto, sobre Israel, afecta al mundo entero. Dice que lamentará todo morador de la tierra y los hombres clamarán. Imagínense las mujeres, si los hombres claman, desesperados, por el sonido de los cascos de los caballos y por el alboroto de los carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos. Va a ser tan grande la debilidad que cada cual va a tratar de salvar su propia vida. Ni siquiera el amor del padre por el hijo va a prevalecer. Cada cual se salva como pueda, dice. A causa del día que viene para la destrucción de todos los filisteos. Verso 4. Para destruir, y aquí póngame cuidado, por favor, le ruego, para destruir a Tirón y Sidón, dos ciudades del Líbano. Sidón, Tiro y Biblos eran 3 ciudades fenicias en el actual Líbano. La palabra Biblia viene precisamente de la palabra Biblos, pero Tiro y Sidón son ciudades de las cuales voy a hablar enseguida, que es donde el grupo Hezbollah tiene su reducto de ataque, su reducto terrorista. Y todo aliado que queda todavía, dice, porque el Señor destruirá a los filisteos, al resto de los sobrevivientes de la isla de Caftor, porque los filisteos llegaron de Caftor en Chipre. Eso lo voy a dejar para otra conferencia. Verso 5.
Gaza fue rapada. ¿Qué quiere decir Gaza fue rapada? En la antigüedad se acostumbraba que cuando una mujer enviudaba, se rapaba el cabello. Gaza, como si fuera una mujer desconsolada y enlutada, será rapada. Ashkelon ha perecido. La ciudad de Ashkelon va a pasar momentos muy duros de aquí a un futuro. Y ya lo he explicado en las otras profecías sobre Gaza. Ustedes pueden ver mi video en YouTube, que tiene más de 350.000 visitas, que titula Gaza en la profecía bíblica. Pueden verlo ahí. Ahí desarrollé muchas de las profecías, aunque me había olvidado esta. Sigo. Y dice, ¿hasta cuándo te sajarás? ¿Hasta cuándo te pelarás el cabello? Y verso 6. Oh espada del Señor, ¿hasta cuándo reposarás? Esto es espada de Dios. Mire, más allá del conflicto entre los terroristas e Israel, por lo visto aquí la mano de Dios y la ira de Dios está derramada sobre los terroristas del Hamás. La Biblia es muy clara y contundente. Lo que el hombre siembra, cosecha. Hamás sembró odio, sembró violencia, sembró terrorismo, sembró dolor y destrucción, y eso es lo que están cosechando. Asesinaron a niños inocentes, los decapitaron a bebés, tantas barbaridades que cometieron. Y una de las cosas que Dios aborrece, dice la Biblia en el libro de los Proverbios, es a las manos derramadoras de sangre inocente. El impío que cometiere eso no quedará sin castigo, dice la Biblia. Pues bien, ahora por lo visto, el Hamás está enfrentando no la furia de Israel, que trata de rescatar a sus rehenes y de acabar con los terroristas del Hamás, sino que está enfrentando la mismísima ira de Dios. Dice, espada de Dios, ¿hasta cuándo nos reposarás? Vuelve a tu estuche, reposa y asosiégate. Pero ¿cómo reposarás? Pues el Señor la envió. Contra toda la costa del mar, allí te puso. Esto no va a parar. Han tratado de mediar, han intentado transar, hacer tregua aquí, tregua allá, alto al fuego aquí. Hermanos, si Dios determinó guerra, guerra va a haber. Lo dijo el primer ministro Netanyahu cuando comenzó el conflicto. El 7 de octubre en la noche, Netanyahu en su primera aparición en televisión lo dijo claramente. Este es tiempo de guerra. Y citó el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9, donde dice que hay tiempo de guerra. El mundo, con sus altibajos y vericuetos, con sus conflictos armados por aquí y por allá, pero pese a todo tranquilo a nivel general, se acabó. Ahora el mundo conocerá lo que es la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, este es el momento más cercano a una Tercera Guerra Mundial. Y por lo visto, todo empuja a que el mundo se vea envuelto en un conflicto de proporciones apocalípticas. Acá puede ver ustedes que Gaza será arrasada. Muchos versículos bíblicos hablan sobre la destrucción de Gaza. Yo lo había explicado ya, pero tal vez lo tenga que hacer más adelante cuando vea Zacarías 9. Pero yo me quiero centrar ahora en lo que va a pasar en el Líbano. ¿Qué pasa con el Líbano? El Líbano es un país que está ubicado al norte del Estado de Israel. Al norte. Y de hecho formaba en los tiempos bíblicos la frontera entre la tierra prometida en la parte norte. Moisés, ¿verdad? Cuando determina la división de la tierra, Dios a través de Moisés, dice que Israel llegaría hasta el Líbano. Líbano es una tierra bíblica. ¿Qué pasa con Líbano? Líbano, por cierto, es un país que tiene 10.000 kilómetros de longitud. 10.000. En cambio, Israel tiene 21.000 kilómetros. Geográficamente somos más grandes que ellos. Poblacionalmente ellos tienen 5 millones de habitantes. Nosotros tenemos 9 millones de habitantes. ¿Qué es lo que va a pasar con este país? Quiero explicarle claramente. El Líbano, ¿verdad? Es una república que antes era mayoritariamente cristiana. Pero desde el momento en el cual, en 1982 principalmente, cuando es fundado el grupo Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, ¿verdad? Comenzó una cruenta persecución contra los grupos cristianos que vivían en el Líbano. Por eso le digo, a mí me suena estúpido y ridículo que cristianos de cualquier índole defiendan a estos terroristas, porque si ellos estuvieran en tierra musulmana ya los hubieran masacrado, ya los hubieran matado. Y quiero dejarles claro que en la Franja de Gaza a los cristianos evangélicos que existían los hicieron escapar. Los hicieron escapar, quemaron, incendiaron los del Hamás las iglesias que existían ahí, inclusive las católicas. Una que quedó ahí de reliquia, pero no es que era oficiante, porque ahí el que no practica el Islam, mi amigo, estaba en graves problemas. Ahí no hay libertad religiosa. Ahora quiero avanzar un poco más en esto. Mire, el Islam ha crecido de una manera impresionante, pero no cualquier Islam. Cuando Mahoma muere, su religión se divide en dos grupos, suníes y chiíes. Los suníes viene de la palabra árabe suná, que significa camino, y son la mayoría.
son la mayoría de las naciones musulmanas y se las considera relativamente moderadas, no tan fanáticas. Pero los chiíes, seguidores de Alí, pero no de Alí Baba y sus 40 choros, ¿no?, sino de Alí, un líder religioso musulmán, ellos, creo que sonó este momento la alarma, si es así tengo que parar la afirmación, mis hermanos, porque podrían explotar misiles, porque han estado cayendo misiles desde Gaza acá. Miren, les decía, los chiíes son la minoría del mundo islámico, pero son los más violentos. Y de hecho, el Líbano está controlado por el 41%. Ahora, el 41% de su población son militantes chiíes. O sea que el país abiertamente es hostil y violento. ¿Qué ocurre acá? El Líbano, en honor a la verdad, de acuerdo a las profecías bíblicas, se va a convertir en centro de confrontación de aquí a poco tiempo. ¿Por qué? Porque este grupo Hezbollah está ubicado en ese lugar. ¿Qué pasa con Hezbollah? Aquí les voy a dar algunos datos importantes. El nombre Hezbollah significa en árabe partido de Dios, partido de Alá. Son musulmanes de tendencia chiita, lo vuelvo a repetir, de tendencia ultra radical, súper violentos. 2. Fue fundado en el año 1982 no por libaneses, sino por iraníes, por los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ahora puede entender por qué Líbano responde directamente a órdenes de Irán, porque ellos son sus padrinos. Tercero, apoyaron durante muchos años al tirano, dictador, asesino y criminal de Bashar al-Assad, que es el actual presidente de Siria. Lucharon a su favor y masacraron a minorías cristianas también en Siria y los hicieron escapar. 4. Este grupo Hezbollah es considerado terrorista por toda la Unión Europea y por también Estados Unidos, además de la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina Hezbollah cometió atentados de lo cual voy a hablar. Quiero aclararle esto. Cuando en 1982 Hezbollah se funda, en su carta fundacional declara textualmente que Israel debe ser eliminado por el Islam. Israel debe ser eliminado por el Islam. Y les voy a leer una declaración taxativa que yo tengo acá en mi libro, que ya pronto va a salir de imprenta. Me he tenido que ver obligado a imprimir a última hora material sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. En el año 2012, yo escribí este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida. Y ahí expliqué claramente lo que pasaría en estos países del Medio Oriente uno por uno. Y quiero que veamos la página, por favor, 189, los que tienen mi libro en sus casas, ¿verdad? Porque muchos en algunos países ya lo tienen. Voy a leer lo que dijo Hassan Nasrallah, el actual secretario general del Hezbollah. Escuche lo que dijo en relación y concomitante a lo que acabo de leer, que ellos en su carta fundacional declaran que Israel debe desaparecer. Dice esto: el secretario general del grupo terrorista Hezbollah declaró hace poco: la existencia del Estado de Israel nos facilita nuestra lucha contra los judíos, nos ahorra el hecho de tener que perseguirlos por el mundo entero para matarlos. Confío en que el mundo árabe y en especial el pueblo palestino, a la cabeza de sus jóvenes, mantengan vivos en su corazón el odio y la ira contra el maldito pueblo hebreo y el detestable Estado de Israel, al cual destruiremos para siempre con la ayuda de nuestro Dios, Alá. Nos apropiaremos, escucha este verbo, nos apropiaremos. Ellos bien saben que no les pertenece. Nos apropiaremos, es robar. De Al-Quds, es Jerusalén. Ellos la llaman Al-Quds o la Sagrada. Y para ello no escatimaremos ni nuestra propia sangre y moriremos con tal de ver flamear la bandera del Islam en todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Eso se llama califato. Un mundo gobernado por el Islam más radical. Así que quienes se salen a solidarizar con grupos como el Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda o demás hierbas, tienen que saber que si ellos estuvieran gobernando el mundo, ustedes ya estarían muertos. Ya estarían muertos por el hecho de ser cristianos, budistas, hinduistas o lo que sea. Porque ya ha pasado en otros países como en Pakistán. Pakistán, hasta antes de 1970, era un país budista. Hoy, obligadamente, son musulmanes. Porque a punta de espada tuvieron que convertirse. Ok. Ahí no hay homosexuales, no hay leyes del aborto, no hay minifaldas, no hay jeans. La mujer tiene que cubrirse y solamente dejarse de ver los ojos. Si esa sociedad es la que ustedes quieren para sí mismos, sigan apoyando a estos grupos. Hágale nomás. Ahora mire, quiero entrar a este punto. ¿Qué es lo que va a pasar con el Líbano?
Este grupo terrorista, como podemos ver, tiene como objetivo la destrucción del Estado de Israel. En una reforma que hicieron a su carta fundacional, escuchen lo que dicen. Respecto a Estados Unidos, estamos comprometidos a enfrentarnos contra él y también contra Israel, que es producto del sionismo mundial. Sionismo es el derecho político y diplomático que Israel tiene para existir como nación. Eso es el sionismo, es la expresión política y diplomática que reclama para los judíos los mismos derechos que tienen otros pueblos, de tener un país con su propio gobierno en un determinado espacio geográfico. Ok, contra el sionismo mundial. Los destruiremos para crear nuestro califato soñado. Ahí está. Textualmente lo dice la reforma a la carta fundacional del Hezbollah, que ellos pretenden destruir a Estados Unidos, destruir a Israel, para instaurar su califato soñado. Es lo que está diciendo el primer ministro Netanyahu. No se dan cuenta que la guerra de Israel es una guerra de sobrevivencia para toda la civilización occidental, porque si Israel es derrotado y es sobrepasado por estos grupos terroristas islámicos, Europa y Estados Unidos y luego Latinoamérica van a ser barridos por las fuerzas de los grupos islámicos, barridos por completo. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Mire, en el año 2009, el 30 de noviembre, se aprobó por Hassan Nasrallah, el actual secretario general del grupo Hezbollah, ¿verdad?, una reforma que induce inclusive a la islamización completa del Líbano. ¿Qué implicaba esto? Acabar con todos los cristianos en el Líbano. Aunque ustedes no crean, los cristianos libaneses, la gran mayoría de ellos, esperan que Israel derrote a Hezbollah, porque ellos han perdido mucho, demasiado, inclusive vidas, por culpa de los grupos terroristas que no soportan a los cristianos, los odian y los persiguen a muerte. ¿Ok? Segundo dato. Hezbollah ya le creó problemas a Israel en múltiples oportunidades. La última y más terrible fue en el año 2006, en la cual estalló una guerra abierta contra Israel. Una guerra violenta que acabó con la muerte de 1.600 miembros de Hezbollah y 120 israelíes. Pero no solo eso. Hezbollah exportó su violencia. ¿Y sabe dónde? A Latinoamérica. Es lo más terrible. Hezbollah está en Latinoamérica desde la década de los 90 y provocó grandes desgracias. En el 92 atacó la embajada de Israel en Argentina con un coche bomba. En el 94 ataca la Asociación Mutualista Israelí Argentina, la máxima organización judía de Argentina, la Asociación Mutual Israelí Argentina, el 18 de julio de 1994, en el año cuando se jugaba el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94. Los bolivianos nunca lo olvidamos porque fue el único mundial que pudimos jugar. Bueno, 85 muertos y 300 heridos, el 18 de julio de 94. Ataque atribuido ideológicamente y económicamente a Irán, pero ejecutado, autor material, Hezbollah del Líbano. Y le costó la muerte al fiscal Alberto Nisman, recordarán, pero no me voy a meter en ese vericueto. Hezbollah hasta el día de hoy está presente en la mayoría de los países izquierdistas de Latinoamérica. Venezuela está atestada de terroristas de Hezbollah que están haciendo conversiones en la Amazonía venezolana al Islam, está islamizándose y haciendo de los más violentos a esos grupos. En Colombia con el presidente Petro, que debería ser el instructor de los grupos terroristas, porque si lo traen a Petro de instructor, ganan mucho los grupos terroristas, porque de eso sí sabe mucho. Instructor en secuestros y en maltrato de secuestrados, es genio. Si quieren contratarlo, Petro es el mejor instructor. Genio para eso. El presidente colombiano. Argentina, Paraguay y Bolivia estarían siendo los países donde más presencia de Hezbollah existe. Y estos no vienen de paseo, vienen a perpetrar atentados terroristas de la peor índole. De hecho, hace semanas atrás recordarán ustedes que en Brasil fue detenida y descubierta por la Mossad, por el Servicio de Inteligencia de Israel, una célula de Hezbollah que pretendía hacer atentados terroristas contra la comunidad judía de Brasil. Una sinagoga que iba a ser atacada en Sao Paulo. Pero a tiempo el grupo de Servicio de Inteligencia israelí detectó su presencia. Vean ustedes el peligro de este grupo terrorista, con el cual va a llevar al mundo a un conflicto mayor con Israel y va a arrastrar a cosas peores. Ahora quiero entrar rápidamente a las profecías que tienen que ver con el Líbano. Zacarías capítulo 11. No, 9.
Vamos a Zacarías capítulo 9, porque quiero aprovechar este Zacarías 9 para tocar una profecía también sobre Gaza. Rápido. Zacarías capítulo 9. Dice, primero en el versículo 5. Ve al 5. Dice la escritura, verá Ashkelón y temerá Gaza. Fíjese que el conflicto con Gaza está ligado directamente con el Líbano. Dice, verá Ashkelón y temerá Gaza. Y también se dolerá en gran manera. Habrá gran dolor en Gaza, gran sufrimiento en Gaza. Por lo visto, lo que se ha visto hasta ahora no es nada. Ecrón, que es otra ciudad filistea, verá su esperanza fracasada. Perecerá el rey de Gaza, el líder de Hamás en Gaza morirá. En cualquier momento ustedes van a escuchar la noticia que Israel dará de baja a ese criminal. Y considero prudente y sabio decir y repetir las palabras del hijo de Hamás. El hijo del fundador de Hamás, que hoy en día es un cristiano evangélico que trabaja al servicio de Israel y que defiende a Israel. El hijo de uno de los fundadores de Hamás. Lo dijo en estos días claramente. Israel debiera ejecutar en la cárcel, ya los tiene presos desde hace mucho tiempo, a muchos líderes del Hamás. Y él dice, ejecútenlos. Es más, dice, maten a mi propio padre, dijo esta semana. Mátenlo a mi propio padre. No me importa, dijo, porque yo sé lo que es él. Él quiere destruir a Israel. Dijo él, además, luego acaben con los líderes del Hamás que están escondidos como ratas en los túneles de Gaza y luego vayan de inmediato por todos los líderes del Hamás que están refugiados en Qatar y en otros países. Sin compasión. Para que Hamás se vea obligado a abdicar, a rendirse y a entregar de una vez a los rehenes sin pedir nada a cambio. Escuchen lo que dijo él. Maten aún a mi padre, maten a los terroristas del Hamás que están en las cárceles de Israel ya presos, maten a los que están en los túneles y acaben con los que están en las otras naciones. Y aquí hago correlación a lo que dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo dijo la semana pasada. He ordenado a la Mossad, Servicio de Inteligencia de Israel, dijo Netanyahu, que elimine a los líderes del Hamás donde quiera que los encuentre. Ya la cabeza de ellos tiene precio. Y es más, el ministro de Defensa de Israel lo dijo ayer. Los líderes del Hamás están viviendo tiempo de descuento, como en el fútbol. Tiempo de descuento, minutos de descuento. Son hombres muertos que caminan. Entonces Israel va a acabar con estos. Y aquí dice, ¿verdad?, que el rey de Gaza perecerá. Ashkelón no será habitada. Muchos judíos tendrán que emigrar de Ashkelón, es una ciudad que está cerquita a mí. Y habitará en Asdod un extranjero. En otra versión bíblica dice que tropas extranjeras estarán afincadas en Asdod. Probablemente el conflicto se va a agravar de aquí a pocas semanas y nada raro, tropas norteamericanas tengan que venir a Asdod e instalarse acá temporalmente. Dice, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y las abominaciones de entre sus dientes. Son sanguinarios, como caníbales, dice. Pero les voy a quitar eso. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como para capitanes en Judá. Pero quiero yo, por favor, que vea lo que pasa más adelante. En versículos previos, mire que estoy hablando de Gaza. Ahora mire lo que pasa con el Líbano. Están los dos conflictos ligados entre sí. Verso 1. Profecía de la palabra del Señor contra Hadrach y contra Damasco. Mire que hasta Siria, voy a ir por Siria también a explicar lo que pasará en Siria, porque al Señor deben mirar los hijos de los hombres y todas las tribus de Israel. Dice, también Hamat será comprendida en el territorio de este, o sea, Hamat en Damasco, todos en el mismo territorio. Sidón, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Quiero explicar esto. Sidón y Tiro, lo he dicho, son dos ciudades de las cuales ustedes van a escuchar en las noticias todo el tiempo. Todo el tiempo van a escuchar hablar de Sidón y Tiro. A Sidón le llaman Saida también. Ok, estas dos ciudades son reducto del Hezbollah. ¿Qué va a pasar aquí? Verso 3. Bien que Tiro edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí que el Señor la empobrecerá, herirá en el mar su poderío y ella será consumida por fuego, bombardeo contundente contra Tiro. Empobrecida por completo el puerto marítimo de Tiro, arrasado, fuego, bombardeo. Pero no es solo ese pasaje bíblico. Vea usted, está metido Damasco, Siria, está metida Gaza y está metido el Líbano. Qué perfecta es la profecía bíblica, un mapa de ruta perfecto. Lo repito, Israel es el único pueblo que tiene escrita su historia de antemano, en detalle.
Ahora mire lo que dice en Zacarías capítulo 11. Vuelve a hablar del tema. Zacarías 11, verso 1, describe destrucción inminente del Líbano. Quiero en esto ser claro. El conflicto con Hezbollah le va a afectar al Líbano entero como país, no solo a Hezbollah. Eso sí que quede claro. Y voy a citar las palabras del ministro de Defensa de Israel. El otro día le dijo claramente Israel al presidente del Líbano: detengan a Hezbollah, frenen a Hezbollah. ¿Y qué dijo el presidente del Líbano? No tenemos la capacidad de hacerlo. Ellos tienen autonomía. Ok. ¿Ustedes no lo pueden detener? No. Ok, Israel dijo, nosotros lo vamos a detener. Nosotros vamos a hacer lo que les toca a ustedes. Ok, pero les advierto, les digo, si Hezbollah comete un error y ataca a Israel de una manera abierta, escuchen bien, les digo, escuchen bien, el precio será el Líbano y los vamos a devolver a ustedes a la edad de piedra. Los vamos a devolver a ustedes a la edad de piedra, le dijo. Israel no está jugando. No está jugando. De acuerdo a esta profecía bíblica, el Líbano pagará un precio muy alto, muy alto por culpa de Hezbollah, por cobijar a ese grupo terrorista en su territorio. Quiero dejar claro esto. Yo no estoy haciendo propaganda a favor de la guerra. Estoy leyendo la profecía bíblica y estoy haciendo un análisis como académico. Un análisis de lo que yo veo que está pasando, de lo que se escucha y se ve en Israel y de lo que la Biblia dice. Simple. Zacarías capítulo 11, versículo 1 y 2. Oh Líbano, abre tus puertas, es decir, tus fronteras, y consuma el fuego tus cedros. El Líbano, ¿verdad?, es un país conocido como el país del cedro. Acá pueden ver su bandera. Esa es su bandera, el cedro. Es el emblema nacional. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro fue cortado, fue talado, porque los árboles magníficos son derribados. Está diciendo que el país va a ser derribado, arrasado. Su emblema nacional, el Líbano, es tomado como ejemplo y dice va a ser arrasado. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. ¿Y cómo? Por fuego. Bombardeo incesante viene contra el Líbano. Lo estoy diciendo hoy, que es, ¿verdad?, 2 de diciembre del 2023. En algún momento determinado esta profecía se va a cumplir. No sé si la próxima semana o de aquí a 2 o de un mes, no sé. Pero en algún momento determinado el Líbano será arrasado. Ahora, ¿quién más habla de este tema? El profeta Amós. El profeta Amós en el capítulo 1, versículo 9, habla también del conflicto en Gaza, pero lo relaciona directamente con el conflicto en el Líbano. Amós capítulo 1. Veamos Amós capítulo 1. Versículo 6, dice, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, a los secuestrados. Los llevó cautivos por 4 pecados. 4 guerras provocó Hamás en Gaza. Estoy hablando primero de Gaza y luego explico cómo se relaciona con Líbano. En el 2008, en el 2012, en el 2014 y en el 2021. 4 pecados, 4 guerras provocó el Hamás. Esta no se la va a pasar Dios. Y dice, prenderé, verso 7, prenderé fuego en el muro de Gaza, en las fronteras, y consumirá sus palacios. Israel está bombardeando todas las construcciones que hizo el Hamás en Gaza. Todo lo está arrasando. Edificios flamantes y nuevos que sirvieron como cuarteles del terrorismo están siendo arrasados. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los moradores de Askelón y a los gobernadores de Askelón. Y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Vea usted, viene destrucción a muchas ciudades que están cerca a Gaza. Nos vamos a ver de una manera u otra afectados por este conflicto. Porque por lo visto, jamás en estos días de tregua pudo haberse reorganizado a tal nivel que nos pueda crear un verdadero dolor de cabeza. No nos va a ganar la guerra, pero nos puede crear un dolor de cabeza mucho mayor. Pero mire lo que dice en el verso 9. Mire lo que viene en el 9. Está hablando de Gaza y mire lo que viene en el 9. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque repiten el pecado. Toman esclavos, toman cautivos, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Somos hermanos de ellos y sin embargo no les importa masacrarnos.
Y dice en el verso 10, prenderé fuego en el muro de Tiro. Lo repito, ustedes van a escuchar el nombre Tiro y Sidón o Saida en árabe. Todo el tiempo de aquí en adelante en la televisión. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. ¿Ve usted? Arrasado. Verso 12. Prenderé fuego en Temán. Ese es Yemen. Y el otro día, ¿no vio? El Yemen bombardeó Israel. Mandó estos hutíes, serviles de Irán, mandaron misiles contra Israel. Drones, suicidas. Y Yemen también va a llevar su parte. Y consumirá los palacios de Bosra. Ve usted que esto va a involucrar a muchas naciones, el juicio de Dios. Ok. Quiero mostrarle también qué dice el profeta Ezequiel. Ezequiel es el que más habla de la guerra con el Líbano. Ezequiel dice, capítulo 26, dice lo siguiente. Verso 2. Tiro ha dicho, a propósito de Jerusalén, la puerta del comercio entre las naciones está hecha a pedazos. Se alegraron de la destrucción de Jerusalén. Ha llegado mi turno. Eso es lo que creen los terroristas, que este es el momento de atacar a Israel. Como dice el Salmo 83, han dicho, este es el momento de destruirlos, de borrarlos del mapa, que no haya más memoria del nombre de Israel. Consultan de una, confabulados contra Israel. Han dicho, destruyámoslos y que no sean nación. Los terroristas musulmanes, al ver a millones de personas en las calles de las naciones marchando con la bandera palestina pidiendo la destrucción de Israel y muerte contra los judíos, sienten que les llegó el momento, les llegó la hora de destruir a Israel. Eso es lo que quieren ejecutar. Pero mire lo que va a pasar. Ha llegado mi turno, dice, versículo 3. Por eso dice el Señor, yo el Señor digo, Tiro, le dice, yo me declaro tu enemigo. Si Dios es tu enemigo, ¿cómo vas a luchar contra él? O sea, esto ya no es contra Israel. Esto ya es directamente un desafío contra el Dios del cielo. Quieren hacer desaparecer al pueblo que Dios escogió y que volvió a plantar en su tierra prometida. Nos llaman usurpadores cuando nosotros hemos estado aquí desde siempre. Mire, haré que muchas naciones se levanten contra ti, como levanta el mar sus ondas, y que destruyan tus murallas y echen abajo tus torres. Hasta el polvo barreré de su lugar, y te dejaré como una roca pelada. Imagínense lo que es eso. Lo que viene al Líbano es una devastación de una proporción impresionante, apocalíptica si quiere, de una proporción bíblica. Dice de que la ciudad de Tiro será arrasada y va a quedar hasta barrido el polvo de su lugar. ¡Wow! 5. En medio del mar quedará como un lugar para poner redes a fin de hacerla secar. Yo el Señor lo afirmo. Tiro será saqueada por las naciones y sus colinas en tierra firme caerán a filo de espada. Es decir, guerra viene contra el Líbano. En eso conocerán que yo soy el Señor. Dice Dios, aquí van a ver quién soy yo. Aquí van a ver quién soy yo. Dios va a defender a Israel. Mucha gente que odia a Israel, muchos ateos, muchos escépticos, y aún dentro de la nación de Israel, muchos incrédulos, van a ver cómo Dios va a defender a Israel en este conflicto y se van a quedar atónitos. Capítulo 26, versículo 12. Versículo 14 dice, te convertiré en una roca pelada, en un lugar para poner redes a secar, y nunca más serás reconstruida, le dice. Nunca más. Estoy leyendo la versión popular, una versión popular de la Biblia. Escucha lo que dice en el verso 17. ¿Cómo fuiste destruida? ¿Cómo desapareciste del mar? Ciudad famosa, le dice a Tiro. Y sembraste el terror en todo el continente. Sembradores del terror, le dice. Impresionante esta traducción. Ahora que has caído, los países del mar tiemblan de miedo. Ahora que has desaparecido, las islas del mar se llenan de espanto. Por esto te digo yo, te voy a dejar en ruinas, como las ciudades donde no vive nadie. Versículo 20, parte final. No volverás a tener habitantes, ni serás reconstruida en la tierra de los que viven. Te convertiré en algo terrible y dejarás de existir. Te buscarán y jamás volverán a encontrarte. Yo, el Señor, lo afirmo. Tiro, la ciudad donde el Hezbollah tiene su cuartel general. Impresionante. Mire, ahora vea otro pasaje, por favor. Ezequiel capítulo 27. Ezequiel 27, vuelve a hablar del Líbano. Quiero dejarle claro, y se lo repito, la Biblia es detallista, es exacta, milimétricamente perfecta. Les dije que el grupo terrorista Hezbollah
nace en el año 1982 y es fundada por la Guardia Revolucionaria iraní. Ok. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba antes el nombre de Irán? Persia. Escúchame bien lo que dice acá. Ezequiel capítulo 27, verso 10. Hombres de Persia, Lidia y Libia servían de guerreros en tu ejército. Te adornaban con sus escudos y sus cascos y te daban esplendor. Imagínense, describe hasta los países que van a ser aliados de Líbano en la guerra. Y describe en detalle Persia, Irán. ¿En qué va a quedar esto? Ezequiel capítulo 28. Dice, verso 20, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, vuélvete a Sidón y habla en mi nombre contra ella, la otra ciudad, reducto del Hezbolá. Esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo, Sidón. En medio de ti voy a ser glorificado cuando ejecute la sentencia contra ti y muestre así mi santidad. Se reconocerá que yo soy el Señor. Enviaré contra ti enfermedades y la sangre correrá por tus calles y tus habitantes caerán muertos, atacados a espada por todos lados. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Capítulo 28, verso 24. Israel dice, escucha bien qué va a pasar con Israel al final de la guerra contra Siria, contra Líbano y contra Hamás en Gaza. Verso 24 de Ezequiel 28, Dios hará vencer a Israel la guerra. Israel no volverá a sufrir las espinas punzantes y dolorosas del desprecio de los pueblos que le rodean. No volverá a sufrir más ataque de sus vecinos. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Porque yo, verso 25, reuniré a mi pueblo de Israel de entre todas las naciones entre las cuales está disperso y mostraré mi santidad a la vista de los pueblos. E Israel se establecerá en su propio país, en el país que yo le entregué a Jacob, mi siervo. Allí vivirán seguros y tranquilos y construirán casas y plantarán viñedos. Y yo ejecutaré la sentencia contra todos los vecinos que desprecian al pueblo de Israel. Entonces reconocerán que yo soy el Señor, el Dios de Israel. Estas son las profecías para el Líbano. Y rapidito, se me acaba el tiempo. Isaías capítulo 17, versículo 1. Dice la Escritura abiertamente lo siguiente. Sobre Siria, Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Más abajo dice, ¿cómo terminará? ¡Ay! Verso 12. Multitud de pueblos que harán estrépito como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios las reprenderá. Todas esas naciones marchando en contra de los judíos y en contra de Israel serán reprendidas por Dios dentro de breve tiempo. Y serán incineradas, en pocas palabras. Verso 14. Al tiempo de la tarde, turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Israel podría utilizar un arma nuclear para destruir a todos estos pueblos. Esta es la parte de los que nos aplastan. Verso 14 de Isaías 17. Y la suerte de los que nos saquean. Y cierro con Jeremías capítulo 49, última cita. Me despido, que Dios los bendiga. Verso 23, acerca de Damasco se confundieron Hamat y Jarfat y oyeron malas noticias. Se derritieron en aguas de desmoyo que no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, capital de Siria, volvió para escapar. Le tomó temblor, angustia y dolores le tomaron como a mujer embarazada. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, los jóvenes caerán en sus plazas, todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice el Señor. En aquel día, un día determinado, pasará algo ahí en Siria que va a barrer del mapa a todos sus soldados. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, capital de Siria, y consumirán los palacios de Ben-Hadad. Mis hermanos, gran juicio y destrucción viene para el Líbano, para Siria y para Gaza. Prolegómeno de la invasión de Gog y Magog, cuando Rusia e Irán invadan Israel y sean destruidos de acuerdo a la profecía de Ezequiel 38 y 39. Me tengo que despedir. Dios los bendiga desde Israel. Un fuerte abrazo. Sigan orando por el pueblo de Israel. Un abrazo para todos ustedes y recuerden, Am Israel Jai, Od Avinu Jai, que viva el pueblo de Israel, que viva nuestro Padre, que viva nuestro Dios. Bendiciones, saludos desde Asdod. Un abrazo.